¿cómo están? Bienvenidos a esta noche navideña que como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz estamos celebrando. Les saluda Mónica Gómez Molina y estoy agradecida de estar aquí en este programa tan especial. Puedes encontrar más recursos como este, dirigidos a toda la familia, visitando nuestros canales en YouTube o en Facebook, a nombre de Príncipe de Paz, Bosques de Aragón. Esta semana tenemos programas especiales donde estaremos platicando acerca de algunos eventos alrededor de la Navidad. Gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy, y si nos acompañaste ayer, bienvenido nuevamente, y mañana viernes terminaremos con nuestro programa de noches navideñas. Abordaremos otro pasaje de la Navidad a partir de la visita de los sabios, o como también algunos lo conocen, los llamados magos. Por lo que les pido que me acompañen en su Biblia a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Así que, por favor, abran su Biblia en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y mi Biblia tiene un título que dice, Visita de los sabios. Dice en la palabra de Dios, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos en dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que podemos compartir en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable de manera personal a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, ¿qué actitud toma nuestro corazón respecto a Jesús hoy? Y es lo que vamos a analizar a la luz de esta palabra que hemos leído. 3 actitudes que encontramos en los personajes de esta porción de la palabra respecto al nacimiento de Jesús. Y el primero de ellos que vamos a estudiar es Herodes. Herodes se mostró con una actitud de crueldad. Fíjense que dice el versículo número 1 que después de que nació Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, vinieron los sabios de Oriente y llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Qué confrontación tan tremenda para Herodes saber que había nacido otro rey, siendo él el rey en ese lugar. La pregunta va enfocada de parte de los sabios porque ellos habían visto la estrella en el oriente. Y dice, y lo hemos venido a adorar. Dice que cuando Herodes escuchó estas palabras, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces él tomó una acción. Dice que reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde es que había de nacer el Cristo. Aquí encontramos a los segundos personajes en este pasaje, que son los principales sacerdotes y los principales escribas. Y ellos sabían, hermanos, ellos tenían conocimiento porque el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, ellos ya estaban enterados de que en Belén, en la tierra de Judá,
aunque era una ciudad pequeña, entre los principales de Judá, de esa ciudad iba a salir un gobernante que pastorearía al pueblo de Israel. Entonces dice que Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos indaga y determina el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y dice que los envía a Belén y les dice: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Sin embargo, hermanos, si leemos los versículos más adelante, vamos a encontrar en el versículo número 16 que Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, niños de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud para con Jesús hoy? La primera de ellas, hermanos, podría ser una actitud como la de Herodes, una actitud de crueldad, una actitud incluso de hipocresía, diciendo: avísenme para que yo también pueda ir y adorar, lo cual de antemano nosotros sabemos que no era cierto. Su celo se despertó por el reino y su poderío se veía amenazado, de tal manera que él manda llamar a los principales sacerdotes y escribas, investiga e indaga. ¿Y cuál es la actitud de estos principales sacerdotes y escribas? Aunque ellos tenían conocimiento de la verdad anunciada desde muchos años antes por los profetas, ellos se muestran indiferentes. Luego vemos más adelante que los sabios siguen su camino y dice que se fueron y que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande alegría y entraron en la casa. Adoraron al niño y lo encontraron allí, dice, con su madre, y postrándose adoraron al niño, y abriendo los tesoros le presentaron obsequios. El primero de ellos es el oro. El oro, hermanos, era usado en ese tiempo para reconocer a los monarcas. Entonces, de una manera simbólica y podríamos decir hasta profética, los sabios del Oriente están reconociendo a Jesús como un rey a través de ese regalo del oro. El segundo regalo que hacen para él es el incienso. El incienso se utilizaba para ofrecer la ofrenda y el olor fragante para los dioses. Entonces, hermanos, vemos cómo ellos, los sabios del Oriente, están reconociendo también a Jesús como Dios. Y el tercer regalo, que es la mirra, era un perfume costoso, carísimo, que se utilizaba para ungir a los muertos. Entonces, también, hermanos, entendemos a la luz de este pasaje que ellos proféticamente estaban ya señalando a Jesús como el que moriría por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Pero lo más interesante de este pasaje viene a continuación en el versículo número 12. Dice que habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Entonces, repito la pregunta: ¿cuál es nuestra actitud hoy para ti, para mí, nuestra actitud para con Jesús? ¿Una actitud de crueldad? ¿Una actitud de indiferencia? ¿O una actitud de reverencia y de adoración? Hermanos, necesitamos tener sabiduría como estos sabios del Oriente para lograr reconocer a Jesús como nuestro Rey, a Jesús como nuestro Dios y a Jesús como el que murió por nosotros en esa cruz. Vamos a detenernos aquí y quiero que pensemos por un momento en algunos sinónimos de la palabra crueldad, que es la actitud que tomó Herodes. No necesariamente tiene que ser que nosotros mandemos matar a los niños, pero a veces, hermanos, tomamos esa actitud como la de Herodes, siendo atroces, bárbaros, bestiales, brutales, verdugos, desalmados, despiadados, duros, feroces, fieros, implacables, inclementes, inhospitalarios, inhumanos, malignos, monstruosos, ogros, perversos, sádicos, salvajes, sangrantes, tiránicos e incluso terribles. Esa puede ser tu actitud hoy para con Jesús. La otra, de parte de
de los principales sacerdotes y escribas que se mostraron indiferentes, puede ser también nuestra actitud hoy. Puede ser que nos mostremos insensibles o desganados o desinteresados. No nos interesa saber nada de Jesús, despegados, incluso tibios, apáticos, fríos o escépticos. Y la última actitud, que es la actitud de los sabios, es una actitud de adoración y de reverencia. Entonces, hermanos, tomemos conciencia. ¿Qué actitud tiene tu corazón y mi corazón el día de hoy para con Jesús? Que el Señor nos ayude a tener una actitud sabia y que podamos nosotros reconocerle con estas tres características: como Rey, como Dios y también como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y si no lo has hecho al día de hoy, yo te invito a que oremos. Y si tú lo has hecho, analiza tu corazón y expónlo delante del Señor, y que Él sea el que nos guíe a tener una actitud correcta en la adoración. Oremos. Padre nuestro, gracias por el mensaje de tu palabra. Examina nuestros corazones y ayúdanos a tener la actitud correcta para con tu Hijo Jesús hoy. Si lo hemos rechazado con crueldad o si hemos sido indiferentes, perdónanos y ayúdanos a ser reverentes y a adorar con un corazón humilde. En esta noche, Señor, permítenos abrazar esta verdad de la palabra y saber que nadie que se encuentra con Jesús puede seguir por el mismo camino, y que nadie que se encuentra con tu Hijo Jesús puede seguir siendo la misma persona. Rogamos por el perdón de nuestros pecados y recibimos el regalo precioso que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a permitir leer un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: El ángel les dijo: Dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Qué bella historia de su excelsa gloria, nació el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto
camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuando le amo, mi fiel le adoro, Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor.